Bueno, como ustedes saben, venimos hablando sobre una serie. ¿Recuerdan cuál era el título? Venga tu reino. Exactamente. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que está en primera plana de las noticias de prácticamente todos los canales, noticieros del mundo, la BBC de Londres, está también la CNN, han salido como el titular de hoy en el New York Times, los periódicos, La Nación, en el Puntal también en Cadena 3, en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, dicen algunos más refinados. En mi barrio dicen YouTube. Pero les digo esto porque vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que esto está pasando, lo que yo acabo de decir, que sea primicia en el mundo? Que sea el titular más leído, que sea la noticia que todo el mundo está comentando. La verdad que no, ¿no es cierto? Y bueno, si hiciéramos una encuesta con varias personas, decir, en la calle, a ver, che, ¿qué opinión tenés sobre la venida de Cristo a esta tierra? Algunos van a decir, ¿qué es eso? Otros van a decir, eso es un cuento, es una leyenda o es una historia, ¿sí? Otros no tienen ni idea. Ahora, si hacemos esa encuesta entre los cristianos, personas que van a la iglesia todos los domingos, también nos podemos encontrar con distintas expresiones o distintos pensamientos. Hay muchos que a lo mejor no conocen mucho el tema, hay otros que lo están esperando ansioso, ¿sí? Están esperando que Él vuelva. A lo mejor otros no están tan enterados del tema y a lo mejor puede ser que te dé lo mismo o no, que venga o que no venga. Y bueno, otros lo esperan, decir, no, que no venga porque todo lo que va a pasar cuando vuelva Cristo es muy terrorífico, va a venir a juzgar, van a pasar muchas cosas que la verdad que me asustan, prefiero no pensar en eso. ¿Sí? Y así podemos seguir teniendo un montón de distintas opiniones de la gente, ¿no? Ahora, ¿por qué pasará esto? Creo que es un tema que en el general de la iglesia no se ha hablado o no es una predicación de todos los domingos, ¿no? Son temas que muchas veces no los conocemos bien, desconocemos y que muchas veces generan demasiada confusión. Les voy a pedir si me pueden traer un poquito de agua. Bueno, estábamos diciendo que es un tema que muchas veces lleva a desconocimiento, a confusión. Y ahora pareciera que es un tema que se hubiera puesto de moda, ¿no? No sé si han escuchado ustedes de Maranata, Cristo vuelve, venga tu reino. ¿Y qué pasó? Que de repente es un tema que se ha comenzado a hablar, que se ha puesto de moda, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que los tiempos se están acercando? ¿Será que el tiempo se está cumpliendo?
¿Será que las profecías, lo que anunciaron de Cristo, cada vez estamos más cerca? Sabe que para Dios es un tema muy importante este. Por algo, más de una cuarta parte de la Biblia, un 27, un 28%, está dedicado a lo que es profecía. Podemos ver que es un tema importante donde Dios quiso dejar expresado algo que nosotros sepamos y que le prestemos atención, ¿sí? Y entre esas profecías que hay, tenemos muchas que son acerca de Cristo. Y las podemos clasificar entre las que se han cumplido y entre las que no, ¿sí? De la enciclopedia de profecías bíblicas podemos sacar, hay 737 profecías acerca de Cristo que ya se han cumplido. De esas 594. Es el 80% se han cumplido de todas las profecías que hay en la Biblia acerca de Cristo y su venida, ¿sí? Y creerá que de todas esas que se han cumplido, el 100% fueron cumplidas con exactitud, ¿sí? La mayor parte de las profecías que quedan por cumplirse tienen, hablan acerca de esta segunda venida, ¿sí? Bueno, ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo podemos saber que estas profecías acerca de que Cristo va a volver se van a cumplir? Anteriores ya se cumplieron, ¿sí? ¿Algún otro? Están todos calladitos hoy. Están asustados, parece. Porque la Biblia lo dice, muy bien. Es la síntesis perfecta. Porque la Biblia lo dice y confiamos en estas promesas, en estas profecías, porque justamente cuando Cristo vino la primera vez, se cumplieron todas exactamente como habían sido predichas 700 años antes o muchísimos años antes de que Él viniera. Y nunca recuerdo el número, pero las probabilidades de que todas esas profecías se hubieran cumplido en una persona era como con 17 ceros atrás, una cosa así. O sea, es imposible, humanamente es imposible. Entonces, podemos ver que en su primera venida se cumplieron una diversa cantidad de profecías respecto de su nacimiento, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, que iba a ir a Egipto cuando era niño, acerca de su divinidad, que iba a ser tanto Dios, que iba a ser tanto hombre, de su ministerio, que iba a hacer muchos milagros, de su muerte. Todo Isaías 53 habla de los sufrimientos que él iba a tener, que iba a ser traspasado su costado, que iba a tener sed, que sus manos y sus pies iban a ser perforadas, que iba a morir en un madero, que iba a ser vendido por monedas de plata. Todas esas cosas se cumplieron y es lo que nos da la seguridad de que lo que viene se va a cumplir, ¿sí? Los invito a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben tomar a la ligera lo que ellos escribieron. No dice así. Ustedes deben... ¿Qué debemos? Prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Es decir, ¿quiénes? Los profetas. Porque sus palabras en la Biblia son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante lo que dice esto. Lo que tenemos que hacer es prestarle mucha atención a estas cosas que Dios dejó revelando su plan para nosotros, ¿sí?
Todas estas profecías no cumplidas, la mayoría, como dijimos, van a cumplirse con su segunda venida. Cuando la palabra nos ilumina y prestamos atención, podemos saber que estas promesas que ya fueron anunciadas se van a cumplir. ¿Y cuál es el propósito de la profecía? Básicamente son dos. Puede haber más, pero básicamente son dos. Uno es el iluminarnos en este mundo, que va de mal en peor, como hijos de Dios. Y por el otro, animarnos a velar y a orar por todo esto que va a venir, ¿sí? Entonces, nos ilumina y nos anima, ¿sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el libro de la Biblia? Pregunta de examen. ¿Cuál es el libro de la Biblia que más habla sobre la venida de Cristo? Ajá. Está reñida la cosa acá. Dijeron Daniel. ¿Qué otro? Apocalipsis, muy bien. Salmos, dicen por acá, sí. ¿Quién de más? Bueno, y hay muchos otros. Ezequiel, Jeremías, Isaías, los profetas prácticamente todos, ¿sí? Los mayores y los menores. Pero el que más habla sobre la venida de Cristo es Apocalipsis, ¿sí? Y fíjese que Apocalipsis es el único libro que viene con una bendición extra. En el capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Así que hoy nosotros estamos siendo bienaventurados, ¿sí? Porque estamos leyendo lo que dice la palabra. Ahora, imagínense el que... ¿Recuerdan quién fue el que escribió Apocalipsis? Juan. Cuando Juan termina de recibir toda esta revelación, Dios le muestra todo lo que iba a pasar, cómo iba a venir, todas las cosas que iban a suceder en ese tiempo. ¿Y qué se imagina usted que cuando Juan terminó de escribir lo último, qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué guardó el cuaderno y la lapicera y se fue a dormir? Se fue a hacer otra cosa, los mandados, no sé. No, en Patmos no tenía muchos mandados que hacer, ¿no? Realmente yo los invito a leer lo que dice Apocalipsis 22, versículo 17. Fíjense que esta es de la forma que Juan termina de escribir Apocalipsis. El Espíritu y la esposa, el Espíritu y la iglesia, dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Que todos los que oyen esto digan: ven. Esto nos hace dar cuenta que cuando Juan termina de revelársele todo esto, sabe que Apocalipsis significa revelación y viene de la palabra griega apocaliptus. Y eso significaba correr el velo. ¿Qué pasa cuando se corre el velo de algo? Vemos algo que ya estaba, ¿sí? No es algo nuevo, pero Dios corrió el velo para que Juan pudiera ver todo lo que iba a venir y revelarnos su plan a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Juan termina y dice que todos los que oyen esto digan: ven, significa que tuvo una reacción donde decir: hey, esto es maravilloso todo lo que va a pasar,
nosotros somos parte de esto, Dios nos está diciendo qué es lo que va a hacer, somos privilegiados por esto. Ven, Señor. ¿Sí? Realmente es maravilloso que ese conocimiento, fíjense, Daniel le pasó lo mismo. Cuando recibe las visiones, dice que quedó por muchos días, quedó descompuesto, quedó que no sabía qué pensar, y porque no entendía mucho. Juan después viene a completar un poco esas visiones, que termina de armar un poco el rompecabezas de este plan de Dios para los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, yo te voy a invitar a que te pongas de pie un minutito y que juntos como iglesia, podamos pedir justamente por esto. Porque no sirve de nada que podamos aprender las cosas que van a pasar, no sirve de nada que incorporemos conocimiento, si realmente no nos es revelado a nosotros, a nuestro espíritu, lo que Dios quiere y quién Dios es, principalmente. Padre, venimos en esta mañana delante de ti, Señor, como iglesia, pidiéndote que traigas revelación a nuestras vidas, Padre. Pedimos que en esta mañana, Señor, corras ese velo que todavía no ha permitido que nuestros ojos te vean como realmente sos. Ese velo, Señor, que todavía no nos deja ver todo lo que vos tenés planeado hacer para bien, para traer justicia, para traer tu reino aquí a la tierra, Señor. Y muchas veces, por nuestro desconocimiento, no sabemos qué significa ese tu reino, Señor. Y estamos hablando de lo más maravilloso y de lo más perfecto que alguien podría haber planificado para hacer. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el que nos revele a cada uno de nuestros corazones, Señor, realmente quién es Jesús, realmente quién es el Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, entonces, como para arrancar el tema, ¿qué es la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Porque, bueno, es un término famoso que se escucha mucho pero muchas veces no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, vamos a dar una muy pequeña definición como para que entendamos un poquito. La segunda venida de Cristo es el acontecimiento, es el evento, un acontecimiento donde Cristo va a volver a la tierra. Recuerdan que Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Pero en este acontecimiento es cuando Él va a volver físicamente a la tierra. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunas otras posturas o corrientes, algunos dicen que Cristo ya volvió, otros dicen que sí porque está en el corazón de las personas, otros lo materializan en otras cosas, que no vamos a entrar en detalle, pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que literalmente Él va a volver a la tierra como rey, a reinar y a establecer su reino, ¿sí? Físico. Esa es la palabra importante que nos tiene que quedar. Su reino físico va a ser establecido. Va a traer esperanza, paz, va a venir a cumplir todas las profecías que todavía no han sido cumplidas y principalmente también va a venir a hacer justicia, ¿sí?
Ahora, bueno, ¿cuándo será todo esto? ¿Sí? La Biblia, su palabra, Él nos dejó detallado su plan en los momentos. Si bien no podemos saber el día y la hora, pero sí sabemos que esto va a ser en un tiempo futuro, ¿sí? Lo que se conoce al final del periodo de la tribulación, gran tribulación, o de la semana 70 de Daniel, como también se le llama, ¿sí? Tiene muchos nombres esta semana que son de 7 años, ¿sí? Los cuales dice la palabra que son los años más oscuros o el periodo más oscuro desde que hay gente en la tierra, ¿sí? Van a ser 7 años terribles. Y es ahí cuando Cristo va a venir a poner fin a toda esa maldad, ¿sí? Ahora, en esta tribulación, en estos 7 años, para ponernos un poquito en contexto, va a ser donde se va a levantar una persona conocida como el Anticristo, que va a gobernar por 3 años y medio. Los 3 primeros años y medio van a gobernar 10 reyes, dice, que gobernarán el mundo, y los últimos 3 años y medio, fíjense que es la mitad, ¿sí? La última parte va a gobernar este Anticristo sometiendo a todas las naciones y haciéndose pasar por Dios. Dice que se va a sentar en el lugar que le corresponde a Dios, en el templo, y va a hacerse llamar Dios, ¿sí? Es la blasfemia más grande que alguien podría hacer, de llamarse Dios. Fue por eso que también a Jesús lo crucificaron los judíos, porque no creyeron que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo hecho hombre. Por eso lo mataron. Ahí podemos notar la gravedad que tiene esto, ¿sí? Bueno, cuando este anticristo empiece a reinar, por allá a la mitad de estos 7 años, él va a exigir que todos le adoren, que sea nombrado único Dios, que va a querer poner una marca para que todos le adoren. Y va a ser allí cuando va a empezar la persecución a todo aquel que crea en Dios, a todo aquel que se ponga en contra de Él o que no haga lo que Él diga, y allí va a comenzar una gran persecución para el pueblo de Israel también, ¿sí? ¿A qué venimos con todo esto? Que hacia el final de esta tribulación, de estos 7 años tan terribles de esta persecución, Israel va a tener que huir de la tierra donde están. ¿Recuerdan en Mateo 24 cuando Jesús habla y les deja dicho, bueno, cuando vean que en el templo ponen una imagen, ahí es el momento que tienen que correr y esconderse, ¿sí? Entonces, en ese momento va a llegar donde el pueblo va a tener que huir y refugiarse. Israel va a ser atacado nuevamente, va a ser esparcido otra vez y se van a tener que refugiar, ocultarse, ¿sí? Hay algunas pistas en la palabra que nos dan un indicio en dónde podría ser ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 24 habla de que va a ser un lugar donde hay montañas, ¿sí? En Apocalipsis 12 habla de que el lugar donde se va a refugiar va a estar en el desierto. En Isaías 33 dice que es un lugar que fue preparado de antemano. Y en Isaías 41 nos habla de que va a ser un lugar defendible, ¿sí? Donde se van a poder defender. Y después otro un poquito más explícito en Miqueas capítulo 2 habla de que Israel va a ser reunido en Bosra, ¿sí? Era Edom eso.
Si nosotros nos volvemos un poco en la historia y vemos lo que era la geografía de aquel entonces, podemos llegar a que, bueno, Bosra era la ciudad más importante de Edom, de lo que hoy es Jordania, ¿sí? Es el país que está al lado de Israel. Y esa Bosra, hoy, esa ciudad actualmente se llama Petra. Quizás muchos la han escuchado y han visto documentales sobre ellas y cosas interesantes. Ahí hasta han filmado películas muy famosas de Indiana Jones. Ahí hicieron una película a los que nos gusta el cine. Bueno, lo que tiene de particular esta ciudad es que es un aprisco. Lo cita la misma palabra, que es un aprisco, porque es toda una entrada, una ciudad hecha entre las rocas, que tiene una entrada muy larga, de muy poquitos metros. Ahí no pueden entrar en vehículos, sino que, no sé, entrarán a caballo, con algún animal, algo chiquito, y eso es lo que la hace defendible, eso es lo que la hace poder ser ese lugar de antemano. Sin querer asegurar eso, porque digamos, la palabra tenemos que ir armándola, y puede no. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo y en estos temas, pero podemos ver que es una pista, es un indicio, todas las descripciones caben con este lugar. También por las distancias que hay entre Jerusalén y lo que va a suceder después. No me voy a adelantar. Va a llegar el momento que Israel van a huir de Jerusalén, de todas sus ciudades, y va a estar refugiado en este lugar, ¿sí? Y va a llegar un momento en que el anticristo va a reunir a todos sus ejércitos, dice, todos los ejércitos de muchas naciones, con el único objetivo de destruir a Israel, de exterminarlo de la faz de la tierra, ¿sí? Todo esto es el deseo ¿de quién? De Satanás desde el principio. Fíjense que siempre de una u otra forma estuvo tratando de destruir al pueblo. Quiso hacerlo con Jesús cuando era niño, quiso hacerlo con Moisés, con todas las opresiones que Dios permitió, pero que Satanás aprovechó, porque nada está bajo el control de Dios. Dios todas estas cosas las ha permitido con un solo objetivo, de que su pueblo se volviera a Él. Pero fue tan tenaz como a veces lo somos nosotros, y el pueblo se apartó de Dios, tuvo idolatría, adoró a otros dioses, se olvidó de su único creador, y fue ahí donde pasa todo lo que ya sabemos, que bueno, el pueblo es exiliado, fue a Babilonia, vuelve, después nuevamente en la época de Cristo, después en el año 70 los romanos vuelven a esparcirlo, hasta que en 1948 Israel milagrosamente vuelve a ser reunificado como una nación, ¿sí? Como dijimos, cuando pase esto en este tiempo, Israel va a tener que refugiarse, probablemente en este lugar. Cuando esté sitiado, cuando esté acorralado el pueblo por el anticristo y todos los ejércitos de las naciones enemigas que detestan a Israel, va a ser allí cuando está escrito en la palabra que dos cosas van a pasar con el pueblo. No quiero olvidarme de nombrar que va a quedar un remanente. Dice que del pueblo de Israel, de toda la matanza que va a haber y la persecución, va a quedar solamente un tercio, es decir, 1 de cada 3, ¿sí? Personas israelitas van a quedar vivas en ese momento.
pero justamente hablaba de que es un lugar preparado de antemano para el refugio de ese remanente, ¿sí? Bueno, dijimos 2 cosas van a pasar. Ese va a ser el momento cuando estén a punto de ser exterminados, donde Israel va a ser regenerado como nación. ¿Qué significa ser regenerado? Que nuevamente Dios va a tocar sus corazones y va a hacer que ellos se vuelvan a Él, ¿sí? Primero, confesando su pecado. Fíjense en Levíticos capítulo 26, del 39 al 42, dice: aquellos que sobrevivan de mi pueblo confesarán sus pecados y los pecados de sus antepasados, ¿sí? Aquellos que sobrevivan, este remanente, confesarán sus pecados y los de sus antepasados. ¿Se acuerdan que Daniel en el capítulo 9, cuando hablan, pasó lo mismo? Él hace una oración pidiendo perdón por el pueblo, por los pecados de sus padres, de sus antepasados, ¿sí? Entonces, dice Dios, me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. En Oseas, capítulo 5, versículo 15, dice, ese creo que está, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Es decir, que al pueblo de Israel muchas veces le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando llegan las dificultades, nos acordamos del Señor y nos acordamos de buscarlo, ¿sí? Entonces dijimos, por un lado, ellos van a confesar su pecado. Ahí se van a dar cuenta que, ¿cuál fue su pecado? Que al que crucificaron fue a Dios mismo, al Hijo de Dios, al Mesías, el que había sido enviado a salvarlos, ¿sí? ¿Eso se escapó del plan de Dios? No. Parece fácil la respuesta, pero muchas corrientes toman como que no se le escapó a Dios, pero por culpa de Israel mataron al Mesías. Entonces Israel pierde toda bendición y esa bendición la toma la iglesia, ¿sí? Y a ver, en parte nosotros tomamos de esa bendición, pero la palabra es muy clara y dice que todas las cosas que se van a cumplir, todas las profecías apuntan a que todo esto va a ser literal y es cumplimiento para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando ellos se den cuenta y confiesen su pecado, va a pasar que van a suplicar el regreso. Ahí se van a dar cuenta, se les va a caer la venda de los ojos y van a decir, por esto que estábamos orando recién, ¿sí? Señor, revélanos más de vos. A ellos van a tener la revelación en ese momento, así, nosotros pecamos, Señor, vení y salvanos, ¿sí? Vení y salvanos. Van a suplicar por la venida del Mesías. ¿Recuerdan en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, donde dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito? Ahí se van a dar cuenta que, es decir, me cayó la ficha, ese era el Hijo de Dios. Y después las mismas palabras de Jesús van a resonar en Mateo capítulo 23, del 37 al 39, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, te digo que no me vas a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas estas cosas todavía no han sido cumplidas, ¿sí? Por eso es necesario de que Cristo vuelva. Es impresionante
Cuando vemos en Isaías capítulo 53, a veces, yo digo, lo he leído tantas veces y por ahí no me había dado cuenta que son las palabras que va a decir el pueblo en ese momento. Fíjense que habla en plural. No lo voy a leer a todos, simplemente un pedacito. Dice, no había nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, fue rechazado, porque nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Ahí denota el por qué lo crucificaron. ¿Sí? Fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Ahí se hacen propias estas palabras del pueblo de Israel, suplicándole a su Mesías, ahora reconocido, que vuelva. Y es ahí donde Dios está con su oído inclinado hacia la tierra, escuchando estas palabras. Y quería mostrarles una cosa que, bueno, al final no la pude conseguir, pero yo cuando era chiquito me regalaron un cubo de esos de colores, Rubik se llama. Bien. ¿Vieron cuántos lados tiene? 6, ¿no? Bueno, son muchas aristas de distintos colores, muchos lados. El mío tenía de un lado amarillo, rojo, azul, verde, naranja y blanco. Bueno, no lo traje para armarlo porque si no iba a venir el Señor y íbamos a estar todavía. Pero bueno, hay un amigo acá que lo arma en 1 minuto, yo sé, en 1 o 2 minutos, que hace competencias de eso. Samu, un genio. Así que algún día te vamos a hacer armarlo acá. Pero bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Así como de eso podemos ver, del mismo cubo podemos ver un lado naranja, un lado azul, uno verde, rojo, blanco, distintos lados. Todos esos lados forman parte de una misma cosa, que es el cubo. Y de la misma manera, en la profecía, nosotros tenemos el trabajo de ir armando, poniendo pieza por pieza, acomodándolo para poder encajarla y que eso nos muestre, en este caso, el evento que estamos hablando, que es de la segunda venida. Por ejemplo, podemos ver, hay muchos versículos, pero bueno, por una cuestión de tiempo, obviamente, creo que ni en toda la semana los leeríamos. Vamos a citar los más importantes. En Hechos 1:11, los ángeles le dicen cuando Jesús se va al cielo, a los judíos, varones galileos, dice, ¿qué están viendo? De la misma forma que Jesús se fue, va a volver en una nube. ¿Sí? Y en Mateo 24, versículos 29 y 30, nos muestra otro lado de este cubo. Nos muestra las señales de su venida. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? El Salmo 18, por ejemplo, nos muestra lo que pasa en la tierra antes de que Jesús descienda. Sí lo vamos a leer. En el versículo 7 dice, entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz
salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Y voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Acá nos va mostrando despacito qué es lo que va pasando antes de que Cristo baje, ¿sí? El capítulo más famoso de la segunda venida es el de Apocalipsis 19, ¿sí? En el versículo 11 dice, fíjense que vamos a ir poniendo pieza sobre pieza para ir armando. Dice, entonces vi el cielo abierto. Se va conectando con el de recién, ¿sí? Entonces vi el cielo abierto. Nada más que el otro fue David inspirado 1000 años antes, o no, 3000, porque 3000 años antes. Y este es Juan el que ve desde otro ángulo la misma situación. Dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete, acá ya ve quién viene, se llama Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. En el versículo 14 nos habla de que él viene acompañado con los ejércitos celestiales en sus caballos blancos. Y en el 15 dice, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. ¿Recuerdan Salmo 2? ¿Sí? Voy tratando de conectar por ahí pasajes que nos suenan con esto. Dice, él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Fíjense, de su boca salía una espada para derribar a las naciones. ¿Cómo comenzamos diciendo que esto empezaba? Cuando el anticristo reunía a todas las naciones con sus ejércitos para hacer guerra y destruir Israel. Ahora, cuando él viene, ellos se preparan para hacerle guerra a este que se llama Fiel y Verdadero, a Cristo, ¿sí? Fíjense, no entra en la cabeza, realmente es desconocer quién es el Cordero, es desconocer quién es Dios, si unas simples personas, por más que estén armadas con las mejores armas, con los mejores tanques, con los mejores buques, con los mejores aviones, se piensan que pueden hacerle frente al Dios Todopoderoso que creó todas las galaxias, ¿sí? Cuando lo vemos desde esa perspectiva, hasta suena tonto, ¿no? Por otro lado, Isaías nos muestra una arista distinta de este mismo cubo. En el capítulo 63 podemos ver esta misma escena desde otro ángulo. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? Fíjense que nuevamente nos está hablando de Bosra, que es Petra hoy. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? Pregunta, ¿sí? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Que estas preguntas no hacen más que confirmar lo obvio, que ¿quién es? Es Cristo. Y la respuesta dice, soy yo, el Señor, proclamando su salvación. ¿Qué
otra persona en la tierra puede proclamar su salvación? ¿Qué otra persona en la tierra puede salvar? Soy yo, el Señor, quien tiene poder para salvar. ¿Por qué? Una nueva pregunta de Isaías. ¿Por qué están tan rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Dice, estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Fíjense cómo vamos uniendo en esa ciudad el pueblo acorralado, clamando por el Mesías y Cristo descendiendo, mostrándonos la palabra, todo lo que pasa a su alrededor y mostrándonos la manera de que lo hace y viene a proteger a su pueblo, a salvar, dice, ¿sí? Estaba asombrado, dice el versículo 5, al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Esto es tremendo porque hoy podemos ver a un Israel que, digamos, hoy es un Israel que no es creyente en este Mesías. Hoy podríamos decir es una nación más apartada de Dios como cualquier otra, pero con todo un historial en la palabra de Dios mismo que ha prometido que a ese pueblo lo va a restaurar, que a ese pueblo lo va a librar y que le va a dar un nuevo corazón para ese pueblo que Él escogió, no porque sea bueno, no por lo que le dio, porque sinceramente le dio más disgustos que amores, pero Él lo eligió, ¿sí? Y entonces podemos ver hoy cómo este antisemitismo se está propagando y, bueno, cualquier cosa que pasa, la culpa es de Israel. Hay cosas que pueden ser ciertas y hay cosas que no lo son. Y son injustos también con Israel. Nosotros amamos a Israel por el hecho de que, lo dice la palabra, va a ser bendito el que ame a Israel y lo amamos porque es el pueblo de Dios. Que lo amemos no significa que estemos de acuerdo con todo lo que hoy hagan sus gobernantes, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos aprender a separar las cosas. Entonces, ese es el momento donde Cristo desciende y después, volviendo al capítulo 19, dice que después vio a la bestia y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que todos fueron reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército, lo que decíamos recién, ¿sí? Y dice, y la bestia y el falso profeta, que es el que lo acompaña, fueron capturados. Y ellos fueron arrojados al lago de fuego, ¿sí? Fíjense qué sencillo que durante tantos años causó tanto mal en el mundo, hizo tantos estragos, causó tanto desastre, cometió tanta maldad, tanta injusticia y dejó la tierra devastada por sus atrocidades, con tan poco para el Señor lo vence, ¿sí? Y es así que continúa esa batalla desde ese lugar que salva al pueblo hasta el valle de Josafat. Dice que eso vuelven a Jerusalén. Está aproximadamente a unas 100 millas, ¿sí? Y en Joel, capítulo 3, del 12 y el 13, dice que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Todos esos ejércitos
La destrucción va a comenzar ahí en Bosra, pero va a durar por esos 100 kilómetros hasta este lugar llamado el Valle de Josafat, ¿sí? Y dice, den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Fíjense cómo se van conectando con los versículos anteriores. Habla de pisar a los enemigos como uvas. No sé si alguno ha visto alguna vez cómo hacen el vino patero. Bueno, es más o menos una cosa así lo que son los enemigos para el Señor, ¿sí? Pisen las uvas porque el lagar está lleno. También podemos ver esto en Zacarías 14 y en Apocalipsis 14, cuando describe la manera en que los ejércitos del anticristo van a ser destruidos y cómo toda esta lucha va a continuar por estos kilómetros, ¿no? Y es ahí cuando llega la victoria del Señor, y en Zacarías capítulo 14 dice también, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, ¿sí? Es el momento cúlmine, es el momento supremo donde Cristo exhibe su victoria, donde viene para comenzar este reinado y donde realmente podemos ver materializado, podemos ver hecho realidad esa victoria que en su primera venida tuvo en la cruz. Ahora, en su segunda venida, la viene a hacer real, física, en esta tierra, donde este reino, que estamos hoy vos y yo en esta tierra, va a comenzar a cambiar, va a comenzar a ser redimido, va a comenzar a ser regenerado, ¿sí? Y bueno, es acá donde comienza este reino del que venimos hablando en esta serie, ¿sí? Ahí es donde realmente empieza, ¿sí? Ahora, creo que es importante saber el para qué viene este reino. Él, por un lado, va a venir como rey de este reino, ¿sí? A establecer su reino físico, dijimos, a reinar y a gobernar a todas las naciones de la tierra. Va a venir a recibir la adoración de todas las naciones. Muchos pasajes hablan de cómo todos le van a adorar, ¿sí? De cómo los reyes de la tierra van a ir a Jerusalén y lo van a adorar. Y esa es otra consecuencia de que Jerusalén va a ser establecido como la capital de este reino, ¿sí? Por eso es algo tan importante y que a veces la gente lo toma tan a la ligera. Así, Jerusalén es la ciudad elegida por Dios para gobernar, ¿sí? También va a venir como juez, ¿sí? Justamente a poner fin a estos años que dijimos que van a ser los más oscuros, los más difíciles de la humanidad. Va a venir para traer paz, va a venir para traer justicia, va a venir a terminar con la maldad. Como dijimos, va a restablecer y a regenerar la tierra, que va a estar devastada por todas las guerras, por todos los juicios que Dios también va a haber enviado sobre sus enemigos y sobre toda la tierra. Y más que nada va a venir a poner fin a la tiranía de Satanás y del anticristo, ¿sí? Fíjense que así como tenemos en la Trinidad a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también del otro lado hay una falsa Trinidad, donde hay un padre que es Satanás, un falso hijo, un falso padre, un falso hijo que es el anticristo y un falso Espíritu Santo que es el profeta que lo acompaña, que dice que hace un montón de milagros para engañar a la humanidad, ¿sí? Y bueno,
Eso creo que es el punto más maravilloso de Cristo poniéndole fin a esto, ¿no? De donde realmente va a cesar y va a terminar toda esta maldad. Los invito a los músicos si pueden ir pasando. Y también esperamos a un Mesías que viene a reinar, a un Mesías que viene a juzgar, pero también dice la palabra que esperamos a un Mesías que viene como esposo. ¿Sí? Y dice en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y su novia, o su esposa, dicen otras versiones, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. También vemos en Efesios cómo Pablo complementa esto en el capítulo 5, del 25 al 27. Pablo está hablando y dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Es un mandato para nosotros los hombres, pero está haciendo una comparación con la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Él entregó su vida por esta esposa, por la iglesia, ¿sí? Me gusta llamarlo por lo que es. La esposa es la iglesia, somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Se entregó por ella para hacerla santa y limpia. No hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer eso, ¿sí? Y fíjense cuál es el objetivo de esto, para preparársela, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y gloriosa, ¿sí? Pablo hace una analogía aquí. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y bueno, su unión entre un esposo y una esposa es el vínculo de amor que nos une, ¿sí? Con un propósito eterno, ¿sí? ¿Cuán diluido está este concepto hoy? Me caso y mañana me separo, mañana me divorcio. Fíjense que en los propósitos de Dios, en la idea original de Dios, el matrimonio es un pacto eterno, ¿sí? Ahora, esta metáfora nos ayuda a entender un poco ese amor sacrificado de Cristo por su esposa, que amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Tal como un esposo se sacrifica por su esposa, ¿sí? Y Spurgeon escribió algo que nos puede reflejar mejor un poco la figura de la iglesia como la esposa de Cristo. Dice, tomando el ejemplo del Salvador, que amó no porque hubiera belleza en su iglesia, sino para hacerla hermosa. El Señor Jesús ama a su iglesia desinteresadamente, es decir, nunca la amó por lo que tiene ni por lo que le da, sino por lo que es. Es más, debo ir un poco más allá y decir que la ama no tanto por lo que es, sino por lo que la convierte en objeto de su amor. Él la ama no por lo que le viene de ella o con ella, sino por lo que Él puede otorgarle.
Y acá podemos ver que no somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de su amor, no le podemos dar nada a Él que Él no tenga, no le podemos dar nada a Él para merecerlo, pero en su amor Él nos redimió para que como su iglesia podamos presentarnos limpios, sin mancha, como una iglesia gloriosa mediante su sangre. Y es allí donde podemos ver que es donde necesitamos pedir esta revelación a Dios, al Espíritu Santo, para que nos muestre y realmente podamos amar su venida, para que realmente podamos correr, que Él pueda correr ese velo y podamos ver el por qué tenemos que amar su venida. Cuando estemos delante de Dios, dice que hay 5 coronas que podemos llegar a recibir. Hay una eterna para los que corren la carrera de la vida cristiana, una corona de gozo para los que ganan almas. Hay una corona de vida para los que resisten las pruebas y las tentaciones. Hay una corona de gloria por cuidar las vidas, por cuidar las ovejas de la iglesia, las personas, la grey, como dice Pedro. Y hay una que Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, en el capítulo 4, versículo 8, dice: ahora me espera el premio, ya Pablo pronto a ser ejecutado. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo o que aman su venida. ¿Sí? Entonces, podemos ver que no es poca cosa esto. No sé si decir es un mandato del Señor, pero fíjense lo importante que es para Dios que amemos su venida. Para amar su venida, necesito conocerla. Necesito conocer ese plan que Él me dejó. No, pero es que es muy complicado a veces. Pero Él nos dejó a su Espíritu Santo, que es el mismo que está en vos, en mí, en el pastor Matías, en el pastor Eduardo, en el pastor Tomás. Es el mismo Espíritu Santo el que nos enseña y es el mismo que nos revela lo mismo, ese plan de Dios. Es nuestra tarea escudriñar, es nuestra tarea estudiarlo, tratar de entenderlo, pero en nuestro corazón es Él el único que puede correr ese velo. Lo demás es conocimiento. Ese conocimiento, sin ese velo corrido, de nada nos sirve. ¿Sí? Entonces, ahí está la importancia de esto. No porque es un tema que se ha puesto de moda, porque los últimos tiempos, porque Cristo viene, que Maranata. Y sí, hermanos, todo eso es verdad y todo eso es así. Y esto es lo que espera el Padre, que como su iglesia nos preparemos. Me imagino todas las casadas cuando el día que fueron al altar, me imagino que fue así rápido y se fueron a casar directamente. No, hubo una preparación. Me imagino que ese día se bañaron, espero. Me imagino que se peinaron, se perfumaron, plancharon el vestido, le sacaron las arrugas, se prepararon. Y eso les llevó tiempo.
¿sí? Y ese es el tiempo que nosotros necesitamos tener y darle al Señor, preparando nuestras vidas, sabiendo que nada de lo que hagamos nos va a hacer aptos ante Él, porque solamente su sangre es la que nos hace limpios, quita las manchas y las arrugas de su iglesia. Y podemos ver que Él nos llama a su esposa, que nos rescató, que nos va a unir a Él, ¿sí? Que comparte su plan con nosotros. ¿Cómo no vamos a corresponderle preparándonos como cuerpo, como iglesia? No solo cada uno en su casa orando y leyendo la Biblia, que sí, es lo que tenemos que hacer, pero como cuerpo también, juntos, aquí en su casa, clamando, ven, Señor Jesús. No es el objetivo de este sermón no es solo que puedas llevarte a tu casa el saber un poco más de cómo es esto. Mi oración en esta mañana es que realmente el velo de nuestros ojos pueda ser corrido y que podamos reaccionar de la misma manera que reaccionó Juan, y que realmente lo podamos ver como ese esposo. Yo sé que a veces a los hombres esto nos genera un poco de como muy meloso, ¿no? Pero yo pensaba, habiendo tantas figuras que podría haber elegido, el Señor eligió la figura de la esposa para llamar a su iglesia. Podría haber dicho son mis hijos, podría haber dicho otro pariente, podría haber puesto cualquier otra figura, pero eligió la figura de la esposa. Y eso nos habla y nos dice algo. Porque yo pensaba, ¿por qué la esposa y no un hijo? Que sí somos sus hijos. Pero ¿por qué en este momento elige esta figura? Porque la esposa es la amada. A un hijo también uno lo ama, pero a tu esposa o a tu esposo lo amás de otra manera, ¿sí? Lo amás incondicionalmente. ¿Por qué la esposa? Porque la esposa no solo es la amada, sino es la persona con la que anhelás estar el resto de tu vida, ese pacto eterno, con la que deseas estar, ¿sí? La esposa es la persona con la cual querés compartir, con la que le contás tus cosas del trabajo, de la iglesia, de tu vida. Cuando llegás a casa, compartís, contás, y de la misma manera Él nos llama a su esposa, y es por eso que ha compartido su plan con nosotros, ¿sí? Porque no somos extraños, no somos ajenos, y de esa manera Él nos hace parte no solo de lo que Él va a hacer, sino de lo que Él es, ¿sí? Te invito a que podamos adorar unos minutitos en esta mañana y juntos podamos pedir que nos sea revelado quién es Cristo realmente. A veces pensamos que sabemos mucho, pero conocemos tan poco de lo grande que es su persona, que necesitamos conocerle más.
esperanza nos hace arder el corazón. Sí. De cada tribu, lengua y nación, bendita esperanza nos hace arder el corazón. Nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste en la mesa el vino y el pan, listos están. Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado, ven deseado, el Señor. Bendita esperanza nos hace arder el corazón. Nos preparamos de cada tribu, lengua y nación. Pusiste en la mesa el vino y el pan, listos están. Tu sangre nos diste, tu cuerpo partiste y hecho está. Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Alfa y Omega, Alfa y Omega, principio y fin. Nuestro Dios reina y está por venir. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado. Aleluya, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Aleluya, la tierra te espera, ven deseado, ven deseado, el Señor Jesús. Quiero decirte en esta mañana, yo no sé qué puede estar pasando por tu corazón, pero si hoy no sentís nada todavía de decir, no siento ese amor que quisiera tener por vos, Señor, por tu venida, le pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana encienda ese corazón, que pueda estar trabajando sobre él. Te pedimos, Padre, que esté sobrando, Señor, donde hay apatía, donde no se siente eso, Señor.
todos lo necesitamos. Necesitamos amarte más, Padre. Enséñanos a poder cada día crecer en estatura para con tu amor, Señor. Enséñanos, Señor, para que cada día podamos verte un poquito más, encontrar más de tu persona, que en tu palabra nos sea revelado realmente quién sos, realmente qué es lo que haces. Y si en esta mañana hoy algo se ha encendido en vos, oramos para que esto sea engrandecido, para que esto vaya en aumento, porque en definitiva lo que estamos haciendo es amar al esposo. Lo que estamos haciendo es desear a ese esposo que esté con nosotros. Ese esposo que quita el temor, ese esposo que nos da seguridad, que nos provee, que nos da el amor que necesitamos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a amar tu venida, Señor. Que eso nos dé más amor por ti, Señor, y menos amor por las cosas de este mundo. Que podamos enfocarnos en las cosas eternas y no en lo pasajero. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que verdaderamente vale, en lo que es tuyo, y no en lo que hoy está y mañana no. Hay tantas cosas que nos pueden distraer en este mundo, Señor. Tantas cosas que nos pueden distraer de tu mirada, que nos pueden desenfocar, Señor, de tu persona. Y es por eso que te necesitamos conocer más. Necesitamos verte cara a cara, Señor, para que podamos quedar pegados a ti, quedamos enamorarnos de tu persona, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener más amor por Cristo, que Dios pueda purificar nuestros corazones, que puedan ser trabajados para que seamos vasos limpios, Señor, para que podamos ser vasos puros, instrumentos tuyos, Señor, en este tiempo que nos queda aquí en la tierra, que realmente podamos serte útiles, Señor, que podamos contar a otros de vos, de estas cosas que pronto están a suceder. Así como Juan, Señor, decimos, ven. Nosotros, la iglesia, decimos, ven, Señor Jesús. Que todos los que oyen esto digan, ven. Que todos los que tienen sed puedan venir a tu presencia, Señor, para ser llenos. Que todo aquel que quiera pueda beber del agua de vida eterna, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven, Rey nuestro. Ven a juzgar. Ven como nuestro esposo, Señor. Ven a establecer tu reino, Padre. Lo esperamos, lo deseamos, Señor, para que se termine la maldad, para que podamos juntos disfrutarte, juntos adorarte, para que toda nación, todo rey, toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Hoy mismo doblamos, Señor, nuestras rodillas delante de ti, Señor. Postramos nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Porque te necesitamos, porque te reconocemos, porque sabemos que sin vos nada somos. Gracias por habernos elegido, gracias por habernos traído, Señor, a tu presencia.
Te bendecimos en esta mañana, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. En el nombre de Jesús.